Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El cuervo. Hace tiempo, en una sombría medianoche, mientras reflexionaba, débil y cansado, sobre más de un extraño y curioso volumen de saberes olvidados, mientras cabeceaba, casi dormido, de pronto oí un ligero golpe, como si alguien llamara suavemente, llamara a la puerta de mi cuarto. Es algún visitante, murmuré, que llama a la puerta de mi cuarto. Solo es eso y nada más. Recuerdo claramente que fue en el crudo diciembre, y cada ascua moribunda formaba su fantasma sobre el suelo. Con impaciencia anhelaba la mañana. En vano había intentado obtener de mis libros alivio para mi pena, pena por la pérdida de Lenora, por la singular y radiante doncella, a quienes los ángeles llaman Lenora, aquí ya sin nombre para siempre. Y el sedoso, triste e incierto crujido de cada purpúrea cortina me estremecía, me llenaba de fantásticos terrores jamás sentidos, y así, para calmar los latidos de mi corazón, me puse en pie repitiendo: es algún visitante en la puerta de mi cuarto que suplica entrar. Es algún tardío visitante en la puerta de mi cuarto que suplica entrar, es eso y nada más. Pronto mi alma se fortaleció. Entonces, sin dudar más, dije: Señor o señora, sinceramente imploro vuestro perdón, pero lo cierto es que casi dormía y tan suavemente vinisteis a llamar y tan ligeramente golpeasteis la puerta de mi cuarto, que apenas estaba seguro de haberos oído. Y entonces abrí la puerta de par en par. Oscuridad había, y nada más. Observando en profundidad aquella oscuridad, allí permanecí un tiempo preguntándome, temiendo, dudando, soñando sueños no mortales que jamás me atreví a soñar antes. Pero el silencio no se interrumpió ni la quietud dio señal alguna, y la única palabra allí pronunciada fue el susurro de la palabra: ¿Lenora? Esto susurré, y un eco me devolvió la palabra: Lenora. Solo eso y nada más. De regreso al cuarto, con toda mi alma ardiendo en mi interior, pronto oí de nuevo un golpe, algo más fuerte que el anterior. Sin duda, dije, sin duda es algo que se encuentra en la celosía de mi ventana. Veamos entonces qué hay allí e investiguemos este misterio. Que se calme mi corazón un momento e investiguemos este misterio. Es el viento y nada más. Abrí de un golpe el postigo y entonces, con gran revoloteo y aleteo, entró un majestuoso cuervo en los sacros días de antaño. No dio la mínima muestra de respeto, ni un momento se detuvo o vaciló, sino que con aires de señor o de dama, se posó sobre la puerta de mi cuarto. Se posó sobre un busto de palas, justo encima de la puerta de mi cuarto. Se posó, se instaló y nada más. Entonces aquel pájaro de ébano cautivó mi triste imaginación y me hizo sonreír, el grave y severo decoro que su semblante presentaba. Aunque tu cresta esté rapada y pelada, dije, estoy seguro de que no eres cobarde, cuervo fantasmal, sombrío y antiguo, que bajas desde las tierras de la noche. Dime cuál es tu nombre señorial en las plutónicas tierras de la noche. Dijo el cuervo: nunca más. Mucho me asombró oír a aquella ave desgarbada conversar tan llanamente, aunque su respuesta tuviese poco sentido y fuese de tan poca relevancia, pues no podemos evitar reconocer que ningún ser humano vivo ha tenido aún la dicha de ver un pájaro sobre la puerta de su cuarto. Pájaro o animal sobre el busto esculpido encima de la puerta de su cuarto, con un nombre como el de nunca más. Pero el cuervo, posado en solitario sobre el sereno busto, solo pronunció aquellas dos palabras, como si su alma en esas dos palabras vertiera. Nada más pronunció después, ni una pluma agitó después, hasta que yo apenas murmuré: otros amigos han huido antes. Por la mañana él me abandonará, como han huido mis esperanzas antes. Entonces el pájaro dijo: nunca más. Sobresaltado ante el silencio interrumpido por respuesta tan apropiada,
Sin duda, dije, lo que pronuncia es lo único que sabe. Aprendido de algún infeliz maestro a quien el cruel infortunio persiguió sin tregua y le persiguió hasta que sus cantos un solo estribillo portaban, hasta que los cantos fúnebres de su esperanza portaron ese melancólico estribillo de nunca, nunca más. Mas el cuervo aún cautivaba toda mi imaginación y me hizo sonreír. Empujé un mullido sillón hasta quedar frente al pájaro, el busto y la puerta. Después, hundiéndome en el terciopelo, me dediqué a enlazar, fantasía tras fantasía, a pensar en qué quería decir este ominoso pájaro de antaño, este sombrío, desgarbado, fantasmal, enjuto y ominoso pájaro de antaño al graznar nunca más. Allí permanecí sentado, ocupado en adivinar, pero sin pronunciar sílaba alguna. El ave cuyos fieros ojos ahora ardían en el fondo de mi corazón. Esto y más intentaba deducir, con la cabeza recostada cómodamente sobre el forro de terciopelo de la almohada sobre el que la luz de la lámpara se deleitaba, pero cuyo forro de terciopelo violeta sobre el que la luz de la lámpara se deleitaba, ella no oprimiría nunca más. Entonces me pareció que el aire se hacía más denso, perfumado por un invisible incensario mecido por un serafín cuyas pisadas tintineran en el alfombrado suelo. Miserable, exclamé, tu Dios te ha concedido, mediante estos ángeles que te ha enviado, un respiro. Respiro y nepente de tus recuerdos de Lenora. Ingiere, oh, ingiere este buen nepente y olvida la pérdida de Lenora, dijo el cuervo, nunca más. Profeta, dije, ser malvado, profeta siempre, seas pájaro o demonio. Si el tentador te envió, o si la tempestad te impulsó hacia esta costa, desolada aunque impávida, a esta desierta tierra encantada, a este hogar por el horror frecuentado, dime sinceramente, te lo imploro, ¿hay bálsamo de Gilead? Dime, te lo imploro, dijo el cuervo, nunca más. Profeta, dije, ser malvado, profeta siempre, seas pájaro demonio, por ese cielo que se curva sobre nosotros, por ese Dios que ambos adoramos. Di a esta alma agobiada por el dolor, si en el lejano Edén abrazará a una doncella bendita a quien los ángeles llaman Lenora. Abrazará a una singular y radiante doncella a quien los ángeles llaman Lenora. Dijo el cuervo, nunca más. Sean esas palabras nuestro signo de despedida, pájaro demonio, grité sobresaltándome. Vuelve a la tempestad y a las plutónicas tierras de la noche. No dejes pluma alguna como prenda de la mentira que tu alma ha pronunciado. Deja intacta mi soledad. Abandona el busto de encima de mi puerta. Saca tu pico de mi corazón y aleja tu figura de mi puerta. Dijo el cuervo, nunca más. Y el cuervo, que nunca más voló, aún continúa posado sobre el pálido busto de Palas, justo encima de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen toda la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara sobre él proyecta su sombra en el suelo. Y mi alma, de esa sombra que se halla suspendida en el suelo, no se levantará nunca más. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del programa Letras Militantes, que bueno, aprovechando lo reciente de las fechas de esta conmemoración tradicional, esta conmemoración que tiene pues lazos con otras tradiciones en otros lugares del mundo sobre la relación con los muertos, bueno, pues aprovechamos para retomar la lectura de uno de los autores, quizás el más destacado de todos, uno de los más importantes, si no es que el más importante de todos, sobre estos temas relacionados con la muerte, con el terror, con esta angustia, y con este poema que es un clásico de la literatura, el poema del Cuervo, de este gran autor, uno de mis favoritos, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, un autor nacido en Boston, Estados Unidos, en 1809 y fallecido en Baltimore, también en Estados Unidos, en 1849. Falleció pues, prácticamente con 40 años de edad. Se sabe que bueno, se debió en buena medida a su adicción al alcohol y que pues finalmente dejó una obra un tanto dispersa al principio, que había hecho en entregas en periódicos, porque bueno, él era, además de autor, pues era periodista, y que finalmente se recopilaron o se han ido recopilando y se han ido descubriendo a lo largo de los años
para completar una de las obras más importantes de la novela y del cuento corto moderno. Porque, bueno, si algo se le atribuye es haber, pues prácticamente inventado este cuento corto, que es lo que pues tienen muchos de sus relatos, de haber renovado la novela gótica, que ya tenía varios exponentes, pero él pues le da un nuevo giro, le da una nueva ambientación, le da una nueva profundidad a este tipo de novela y que también se le considera el padre del relato detectivesco por el relato de los dos crímenes de la Rue Morgue o Rue Morgue, la calle de la Morgue. También se le considera pues uno de los padres más importantes o uno de los autores más importantes del relato de terror, como vamos a ver en algunos de estos relatos que vamos a tener oportunidad de leer aquí en Letras Militantes. Y bueno, Allan Poe viene a cuento porque es un autor al que se recurre pues muy seguido en estas fechas en Estados Unidos que se celebra esto llamado Halloween, y que también se ha convertido en una confrontación con pues esta tradición muy mexicana del Día de Muertos que conmemoramos cada 1 y 2 de noviembre. Y bueno, el Halloween, que es el último día de octubre, pues queda prácticamente compaginado. Y aquí, bueno, pues también hay una serie de debates sobre qué es lo que debe prevalecer entre nuestros paisanos, entre nuestros coterráneos en nuestro país, que es la tradición del Día de Muertos, y que no hay que dejarse invadir por esta costumbre o esta moda, mejor le llaman así algunos, una moda que es el Halloween, pero que en lo profundo finalmente tiene una raíz muy cercana a las ceremonias, a los rituales que hacemos en México por el Día de los Muertos. Simplemente la etimología de la palabra Halloween pues viene de la frase de Todos los Santos, Día de Todos los Santos, que se relaciona justamente con el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Y entonces, bueno, pues ahí ya hay una raíz común que tiene que ver fundamentalmente con ritos cristianos. Tanto el Halloween como el Día de Muertos tiene que ver con esa fecha en el santoral del Día de Todos los Santos y que se conmemora, bueno, los santos que vienen de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica y que, bueno, pues emparentan estas festejos o estas conmemoraciones que se hacen tanto en los Estados Unidos como en el caso de México. Y vale la pena destacarlo porque, bueno, no hay que olvidar que la religión católica se convirtió en una de las transformadoras más importantes en la historia de la humanidad, porque lo que hizo fue mezclar el propio dogma cristiano con las costumbres de cada región en donde se buscaba evangelizar a la gente. Y pues eso no fue la excepción en el caso de México. Sabemos que había rituales relacionados con la muerte entre las diferentes culturas prehispánicas o de antes de la llegada de Colón y de los españoles y de la conquista española, del saqueo español, y que bueno, con el paso del tiempo, en estos prácticamente 300 años que duró la colonia en México, se fueron mezclando todos estos aspectos, costumbres, rituales para dar lugar a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Y de igual manera, en el caso de, sobre todo en la cultura en Europa, estas culturas paganas que estaban, pues, como casi todas las culturas antiguas, relacionados con los ciclos solares, con los ciclos de la luna, con la agricultura, pues finalmente se adapta a este momento particular del calendario cristiano y lo convierte en el Día de Todos los Santos, y todos estos rituales se van transformando y van adoptando varios rasgos de la cultura dominante, en este caso la cultura cristiana. Y bueno, finalmente, pues el paso del tiempo es el que le va dando otros matices, otros cambios para lo que conocemos actualmente. Por ello, pues, más que pelearse sobre una u otra tradición, sobre una u otra forma de ver este momento, pues hay que adentrarse un poco en la historia de estos rituales, ver de dónde vienen, echar por tierra esta mitología, ¿no? Por ejemplo, decir que el Halloween es una cosa del diablo, es adoración del demonio, etcétera. No, pues simplemente tiene una raíz que tiene que ver con las culturas más antiguas y que fue mezclado con el cristianismo. Y lo mismo sucede con
la Noche de Muertos o el Día de Muertos, que tiene esas dos raíces también. Una raíz antigua de pueblos originarios que se mezcla con las costumbres cristianas. Bueno, después de esta breve tratado de explicación, pues vamos a continuar entonces aprovechando estas fechas y sobre todo aprovechando también un detalle muy interesante. En esta plataforma de streaming de series de televisión, películas, etcétera, la de la N roja, Netflix, actualmente está presentándose una serie que tiene su base justamente en los relatos de Edgar Allan Poe. Esta serie se llama La caída de la casa Usher. Y La caída de la casa Usher, como saben quienes han leído a Allan Poe, es el nombre de uno de sus relatos. Esta serie, que actualmente se puede ver en este streaming de Netflix, es dirigida por Mike Flanagan. Mike Flanagan es un director muy joven, tiene 45 años y ya ha tenido pues un papel destacado en el cine comercial, en la televisión de plataforma, como es el caso de Netflix, y se le recuerda por películas como Doctor Sueño, que fue la segunda parte o la secuela de esta historia de Stephen King, otro de los maestros de la literatura de terror. Esta secuela fue de su novela El Resplandor, que tuvo su adaptación cinematográfica de la mano de Stanley Kubrick y que es una de las películas de terror pues más memorables y más rescatadas dentro de este género. Tiene algunas otras películas que no han sido tan destacadas, pero en el ámbito de la televisión, de las series, en esta plataforma, pues ha hecho como que una especie de subgénero o rescatado un subgénero del terror, del género terror, que es el de las mansiones encantadas. Y por eso en el 2018 estrena su serie La maldición de Hill House, que es basada también en un relato sobre estas casas encantadas. Hay otro, La maldición de Bly Manor, que es también sobre casas encantadas. Y después se decanta a otra serie como de experiencias paranormales relacionadas con lo extraordinario, lo fantástico, incluso como que tratando de renovar un poco el relato de vampiros en una serie que se llamó Misa de Medianoche, que es bastante interesante. No está del todo lograda, pero me parece bastante interesante. Y ya para este 2023 nos presenta La caída de la casa Usher, que como decía, pues está basada en un cuento de Edgar Allan Poe, pero que además a lo largo de todos los capítulos que tiene la serie va teniendo diferentes guiños, diferentes referencias a otros relatos de Allan Poe, al Gato Negro, a El corazón del Ator, a La máscara de la muerte roja, las aventuras de Arthur Gordon Pym, en fin, va teniendo así, incluso en los nombres de los personajes, la esposa de uno de los personajes, Annabel Lee, que es el nombre de un poema también del propio Poe, Leonor, como la Leonora de este poema de El Cuervo, y el propio Arthur Gordon Pym, que es un abogado en esta serie y que hace referencia a este cuento que es casi, digamos, una novela corta del propio Allan Poe. Entonces, bueno, hay muchas referencias. Quienes estén viendo la serie o quienes se crucen con ella al momento de buscar algo que ver en televisión de plataforma, es una buena recomendación que le den una vista a esta serie. Tiene sus ratos de terror muy fuertes, es fuerte en cuanto a las escenas, en cuanto a las temáticas que aborda, pero sin duda me parece un homenaje interesante a Edgar Allan Poe, que es el autor original de estos relatos. Y bueno, pues la recomendación también es que recurramos a el propio autor original, y en internet se pueden encontrar cantidad de cuentos, de poesías, de relatos del propio Edgar Allan Poe, de manera gratuita, en formato PDF, en otros formatos también, o si lo desean, pues también adquirir. Hay diferentes ediciones impresas de las obras de Edgar Allan Poe, desde el clásico de Porrúa de Historias Extraordinarias, que no tiene la totalidad, hasta, bueno, pues las obras completas de Edgar Allan Poe, que vienen en varios tomos, y que, bueno, es un deleite siempre tener a la mano cuando uno tiene ganas como de, pues, sentir un leve escorzor en la espalda. Y bueno, la ventaja también, y esta fue una de las razones por las que empecé con El Cuervo, es porque si bien la poesía, ya traducida al español,
conserva parte de ese encanto gótico y de esa parte lúgubre que está impregnado en esta poesía de Poe. Desafortunadamente pierde todo ese poder que tiene cuando está leída en su idioma original, porque tiene una cadencia muy, muy particular. Y bueno, las rimas, lógicamente, son mucho más musicales leyéndolo en el idioma original. Pero bueno, eso es por la parte de poesía. Tenemos los relatos, son relatos cortos, muy cortitos, de 6, 7 páginas, 10 páginas, otros mucho más largos. Y pues vamos a abordar ahora uno de los clásicos de Edgar Allan Poe, que es El gato negro. No exijo ni espero que el lector crea la historia tan salvaje como sencilla que estoy a punto de escribir. Estaría loco si lo esperara. En un caso en el cual mis propios sentidos rechazan la propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco, tampoco estoy soñando. Pero mañana moriré, y hoy quiero aligerar el peso de mi alma. Mi objetivo inmediato consiste en enseñar al mundo, de forma sencilla, sucinta y sin comentarios, nada más que una serie de hechos domésticos. La consecuencia de estos hechos me ha aterrorizado, me ha atormentado, me ha destruido. Sin embargo, no intentaré explicarlos. Para mí solo significaron horror. Para muchos parecerán menos terribles que extravagantes. Tal vez de ahora en adelante algún intelecto podría reducir mi fantasma a un lugar común. Algún intelecto más calmado, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que percibirá en las circunstancias que detallo con horror nada más que una sucesión natural de causas y efectos. Desde mi infancia me destaqué por mi docilidad y mi bondad. La sensibilidad de mi corazón era tan notable que muchas veces fui objeto de la burla de mis compañeros. Me gustaban mucho los animales y mis padres me premiaron con una gran variedad de mascotas, con las que pasaba la mayor parte del tiempo, y lo que más me colmaba de felicidad era darles de comer y acariciarlas. Este especial rasgo de mi personalidad aumentó con los años, y en mi edad adulta encontré así una de las principales fuentes de placer. No es necesario que me esfuerce en explicar la naturaleza o la intensidad de la gratificación que conlleva el afecto de un perro fiel y sagaz. Algo en el amor generoso y sacrificado de una bestia toca directamente el corazón de una persona que ha tenido ocasión de probar la falsa amistad y la vulnerable lealtad del hombre. Me casé joven y tuve la felicidad de que mi mujer compartiera mis gustos. Conocedora de mi especial devoción por los animales domésticos, no perdía ocasión de procurarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un perro precioso, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de gran tamaño y belleza, completamente negro y sagaz hasta niveles sorprendentes. Al hablar de su inteligencia, mi mujer, que en realidad era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular que decía que todos los gatos negros son brujas encubiertas. No quiero decir que lo pensara seriamente, y solo lo cuento porque me viene a la mente. Pluto, así se llamaba el gato, era mi animal preferido y mi mejor compañero de juegos. Solo yo lo alimentaba y me seguía por toda la casa. Incluso me resultaba difícil impedir que me siguiera por las calles. De esta forma, nuestra amistad duró varios años, a lo largo de los cuales mi temperamento y mi carácter en general, por acción del demonio, me avergüenza confesarlo, experimentaron un radical cambio negativo. Cada día me mostraba más malhumorado, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los otros. Comencé a utilizar un lenguaje descontrolado para dirigirme a mi mujer. Llegué incluso a tratarla con violencia personal. Por supuesto, mis animales también sintieron mi cambio de humor. No solo los descuidaba, sino que los maltrataba. Sin embargo, con Pluto mantuve el suficiente control para no llegar a maltratarlo, aunque no tenía ningún reparo en maltratar a los conejos, al mono, incluso al perro, cuando se me acercaban por accidente o por afecto. Pero la enfermedad crecía dentro de mí. ¿Qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, hasta Pluto, que ya estaba envejeciendo y se mostraba entonces algo irritable, hasta Pluto empezó a experimentar los efectos de mi mal humor. Una noche, al volver embriagado a casa,
después de una de mis salidas por la ciudad, me pareció que el gato me evitaba. Lo atrapé y, atemorizado por mi violencia, me mordió en la mano. Al instante se apoderó de mí la furia de un demonio. Ya no me reconocía. Mi alma pareció de repente alejarse de mi cuerpo y una violencia demoníaca alimentada por la ginebra hizo vibrar todas las fibras de mi cuerpo. Saqué del bolsillo una navaja y cogiendo a la pobre bestia por el pescuezo, le arranqué un ojo. Me avergüenzo, me abrazo, tiemblo al escribir esta terrible atrocidad. Cuando la razón me volvió a la mañana siguiente, cuando hube alejado con el sueño la ira de la noche de embriaguez, experimenté un sentimiento medio de horror, medio de remordimiento por el crimen que había cometido. Pero era, sin duda, un sentimiento débil y equívoco, y mi alma no se vio afectada. Nuevamente me sumergí en los excesos e intenté ahogar en vino todo recuerdo del suceso. Mientras tanto, el gato se recuperaba lentamente. En verdad que la órbita del ojo perdido presentaba un aspecto horrible, pero ya no parecía sufrir dolor. Andaba por la casa como siempre, pero, como era de esperarse, huía de mí horrorizado cada vez que me acercaba. Como todavía mantenía algo de mi antiguo corazón, al principio me sentí triste por el evidente rechazo de una criatura que tanto me había amado. Pero este sentimiento pronto dio paso a la irritación, y después sobrevino para provocar mi caída final el espíritu de la perversidad. La filosofía no puede explicar este sentimiento. Sin embargo, no estoy tan seguro de que mi alma exista como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano. Un impulso de las indivisibles facultades primarias o sentimientos que guían el carácter del hombre. ¿Quién no se ha visto cientos de veces cometiendo una acción vil o estúpida solo porque sabe que no debería hacerlo? ¿No tenemos una inclinación permanente, contradictoria con nuestro juicio, a violar la ley por el solo hecho de entenderla como tal? Quiero decir que este espíritu de perversidad contribuyó a mi caída final. Fue este deseo insoldable del alma de vejarse a sí misma, de provocar violencia a su propia naturaleza, a hacer el mal por el mismo, lo que me llevó a continuar y finalmente consumar el daño que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, con sangre fría, deslicé un lazo por su pescuezo y lo colgué de un árbol. Lo colgué con lágrimas en mis ojos y con el más amargo de los remordimientos en el alma. Lo colgué porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal, si fuera posible, aún más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche siguiente del crimen me despertó el grito de ¡fuego! Las cortinas de mi cama estaban en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad, mi mujer, un sirviente y yo mismo escapamos del incendio. La destrucción fue total. Toda mi riqueza terrenal se consumió y desde entonces me resigné a la desesperación. No quiero caer en la debilidad de establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad, pero estoy detallando una cadena de acontecimientos y no quiero que falte ningún eslabón. Al día siguiente al del incendio fui a visitar las ruinas. Todas las paredes, salvo una, habían caído. La excepción era una pared interior, no muy gruesa, que se hallaba en el medio de la casa y contra la cual se encontraba el cabecero de mi cama. Allí, el material había resistido bastante la acción del fuego, hecho que atribuyo a que hubiera sido colocado recientemente. Alrededor de esta pared se concentró una multitud y muchas personas examinaron una parte del muro con especial atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones similares me llamaron la atención. Me acerqué y vi, como tallada en bajo relieve sobre la blanca superficie, la figura de un enorme gato. La nitidez de la impresión era realmente maravillosa. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al contemplar por primera vez esta aparición, no podía considerarla otra cosa. Me invadió una sensación de asombro y terror, pero finalmente pude reflexionar. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín adyacente a la casa. Ante la alarma de incendio, el jardín había sido invadido de inmediato por una multitud,
y alguien debió haber cortado la cuerda y arrojado al animal en mi dormitorio por una ventana abierta. Tal vez esto había ocurrido para despertarme del sueño. La caída de las otras paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el material recién colocado. La cal, junto con las llamas y el amoníaco del cadáver, habían producido la imagen tal cual la acababa de ver. Aunque así fue como me expliqué la sorprendente situación que acabo de relatar y logré satisfacer a mi corazón, si no a mi conciencia, lo ocurrido causó una profunda impresión en mi imaginación. Durante meses no me pude desprender del fantasma del gato, y durante este tiempo volvía a mi espíritu una especie de sentimiento que parecía remordimiento, pero no llegaba a serlo. Llegué a lamentar la pérdida del animal y empecé a buscar, en los viles ambientes que frecuentaba, otro animal de la misma especie y de apariencia similar con el que reemplazarlo. Una noche, mientras estaba sentado, medio embriagado, en una taberna más que infame, me llamó la atención de repente un pequeño objeto negro que reposaba sobre uno de los inmensos toneles de ginebra o ron que conformaban la principal decoración del lugar. Había estado varios minutos mirando fijamente a la parte superior de este tonel, y lo que me sorprendió fue el hecho de que no había percibido de inmediato el objeto que allí se encontraba. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Pluto, y se le parecía en todo salvo en un detalle. Pluto no tenía ni un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este gato tenía una gran mancha blanca, de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Al tocarlo se levantó rápidamente, ronroneó fuerte, se frotó contra mi mano y parecía contento con la atención que le estaba prestando. Por tanto, esta era la criatura que estaba buscando. Enseguida ofrecí comprárselo al dueño, pero esta persona no se hizo cargo, no sabía nada de él, nunca lo había visto. Continué con mis caricias y cuando me preparé para ir a casa, el animal demostró que estaba dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome cada poco para inclinarme y acariciarlo. Cuando llegó a casa, se acomodó rápidamente y se convirtió en el favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto descubrí una sensación de disgusto en mí. Era justo lo contrario de lo que había anticipado, pero no sé cómo ni por qué, su evidente cariño hacia mí me disgustaba y me enfadaba. Desde hacía poco, estos sentimientos de disgusto y enfado se convirtieron en la amargura del odio. Evitaba a la criatura, una sensación de vergüenza y el recuerdo de mi anterior crimen no me permitían abusar físicamente de él. Durante varias semanas no le pegué ni lo maltraté de otro modo. Pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con un odio indescriptible y a huir en silencio de su despreciable presencia, como si fuera la peste. Sin duda, lo que aumentó mi odio hacia la bestia fue el descubrimiento, la mañana después de haberlo llevado a casa, de que, como había ocurrido con Pluto, le faltaba un ojo. Sin embargo, esta circunstancia solo hizo que mi mujer se encariñara más con él. Ella, como dije, tenía un notable sentimiento de humanidad que alguna vez también me había distinguido y había sido la fuente de muchos de mis más simples y puros placeres. Sin embargo, mi aversión por el gato aumentó el cariño del animal hacia mí. Me seguía con una terquedad difícil de explicar. Allí donde me sentaba venía a cobijarse debajo de mi silla o saltaba sobre mis rodillas y me cubría de odiosas caricias. Si me levantaba para caminar, se ponía entre mis pies y casi me hacía caer, o se colgaba de mi ropa y trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba destruirlo de un golpe, me reprimía, un poco por el recuerdo de mi anterior crimen. Pero más que nada, debo confesarlo, de una vez, por un horrible miedo al animal. Este miedo no era exactamente un miedo al mal físico y, sin embargo, no sabría cómo definirlo. Me avergüenza reconocer, si aún en esta celda me avergüenza reconocerlo, que este terror y este horror que el animal me inspiraba se veían aumentados por una de las más simples quimeras que se pueda concebir. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez acerca del carácter de la marca de pelo blanco de la que ya hablé, y que constituía la única diferencia visible entre este gato desconocido y el que yo había destruido. El lector recordará que esta marca, aunque era grande, no tenía forma definida. Sin embargo, poco a poco, tanto que era casi imperceptible y que por mucho tiempo mi razón luchó por rechazar por fantasioso, comenzó a tomar una forma distintiva.
Ahora era la representación de un objeto que tiemblo a mencionar y por eso, más que nada, odié y temía al monstruo y me habría deshecho de él de haberme atrevido. Ahora digo, representaba la imagen de algo horrible, siniestro, el patíbulo. Oh, horrible y lúgubre máquina de terror y el crimen, de la agonía y la muerte. Y ahora me sentí más miserable que la mayor miseria humana. Una bestia cuyo semejante yo había destruido sin piedad. Una bestia podía causarme esta insufrible angustia a mí, un hombre creado en imagen y semejanza de Dios. Ni de día, ni de noche, nunca más gocé de la bendición que significa el descanso. Durante el día la bestia no me dejaba un momento a solas y por las noches me despertaba cada hora por pesadillas terribles. Y encontraba el aliento de esa cosa sobre mi cara y su espantoso peso, una pesadilla de la que no podía desprenderme, apoyado bruscamente, eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tormentos como estos, sucumbió lo poco de bueno que quedaba en mí. Los malos pensamientos, los peores y más oscuros pensamientos, se convirtieron en mis únicos compañeros íntimos. La melancolía de mi temperamento habitual se convirtió en odio a todas las cosas y toda la humanidad. Y mi mujer fue la que más sufrió mis repentinas explosiones de furia, frecuentes e ingobernables. Un día, para cumplir una tarea del hogar, ella me acompañó al sótano del viejo edificio que habitábamos como consecuencia de nuestra pobreza. El gato me siguió por las empinadas escaleras y casi me hizo caer de cabeza, lo que me exasperó hasta el límite de la locura. Alcé un hacha y olvidando en mi locura los infantiles temores que hasta entonces había controlado mi mano, lancé un golpe sobre el animal que, por supuesto, habría sido fatal si no hubiera sido porque lo detuvo la mano de mi mujer. Cargado por su intervención de una rabia más que demoníaca, solté mi brazo y le clavé el hacha en la cabeza. Cayó muerta al instante, sin emitir un solo quejido. Una vez cometido este horrible asesinato, me dediqué con sangre fría y deliberadamente a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que no podía llevármelo de la casa ni de día ni de noche sin arriesgarme a que algún vecino lo notara. Pensé en varios proyectos. Por un rato, pensé en cortar el cuerpo en pequeños fragmentos y quemarlos. En otro momento, pensé en la posibilidad de cavar una tumba en el suelo del sótano. Más tarde, consideré la posibilidad de arrojar el cadáver al pozo del patio o meterlo en una caja como si fuera una mercancía en un embalaje habitual, y pedirle a un porteador que lo retirara de la casa. Finalmente di con la solución que consideré la mejor de todas estas alternativas. Decidí empotrarla en la pared del sótano, como hacían los monjes de la Edad Media con sus víctimas. Vamos a hacer una pausa, vamos a la pausa musical y al regreso continuamos para terminar la lectura de este cuento, El gato negro, de Edgar Allan Poe. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes y pues vamos a continuar con la lectura de este cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. La pared del sótano se adaptaba a la perfección para este propósito. Las paredes estaban construidas con materiales poco firmes y habían sido cubiertas recientemente con un yeso de mala calidad, que la humedad del ambiente no había permitido endurecer. Además, una de las paredes era un saliente producido por una falsa chimenea y hogar que habría sido rellenado para asemejarse al resto del sótano. No dudé en que podría remover los ladrillos de esta zona, colocar el cuerpo y reconstruir la pared como antes, de modo que nadie podría detectar nada sospechoso. Estos cálculos eran correctos. Con la ayuda de una palanca quité los ladrillos y coloqué el cadáver contra la pared interior. Lo mantuve en esa posición mientras, sin problemas, reconstruí toda la estructura hasta lograr la apariencia inicial. Con argamasa, arena y cal, preparé cuidadosamente un enlucido como el anterior, con el que cubrí los ladrillos. La pared no mostraba el menor indicio de haber sido modificada. Barrí el suelo a detalle. Miré a mi alrededor con aire triunfal y me dije, por lo menos, en esto, mi trabajo no ha sido en vano. El próximo paso era buscar al animal que había causado tanta desgracia, ya que estaba decidido a matarlo. Si lo hubiera encontrado en ese momento, no habría cabido ninguna duda de su destino. Pero parecía que el astuto animal se había alarmado con la violencia de mi anterior furia y se negaba a presentarse ante mí en este estado de ánimo. No es posible describir o imaginar el profundo y maravilloso alivio que me producía la ausencia de la detestable criatura. No apareció durante la noche, así que por una noche, por lo menos, desde su llegada a la casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí a pesar del peso del asesinato que llevaba en mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día sin que mi verdugo apareciera. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había abandonado para siempre el edificio. La culpa de mi siniestro acto no me perturbó demasiado. Me hicieron algunas preguntas, pero pude contestarlas fácilmente. Hasta se instrumentó una búsqueda, pero, por supuesto, no se descubrió nada. Ya sentía que mi felicidad futura estaba asegurada. Al cuarto día después del asesinato, inesperadamente, entró en la casa un grupo de policías y comenzaron nuevamente con una rigurosa investigación en el edificio. Sin embargo, convencido de la seguridad del lugar que había elegido para esconder el cuerpo, no me sentí para nada incómodo. Los oficiales hicieron que les acompañara en la búsqueda. No dejaron un solo rincón sin explorar. Por fin, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía con calma, como el de aquel que duerme en su inocencia. Caminé de un lado a otro del sótano, me crucé de brazos y anduve tranquilamente de acá para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se preparaban para partir. La alegría de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimida. Me moría de ganas por decirles, al menos, una palabra como para expresarles mi triunfo y para dejarlos doblemente seguros en su convencimiento de mi inocencia. Señores, dije finalmente, mientras el grupo subía por las escaleras, me alegro de haber disipado todas sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Adiós, señores, esta es su casa, una casa muy bien construida. En mi deseo rabioso de decir algo con naturalidad, casi no supe lo que estaba diciendo. Quiero decir que esta casa está excelentemente bien construida. Estas paredes, ¿ya se van los señores? Estas paredes tienen una construcción muy sólida. Y entonces, con el frenesí propio de mis alardes, con un palo que tenía en la mano, golpeé con fuerza la pared, justo en el sitio donde estaba el cuerpo de mi adorada mujer. Pero Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. En cuanto terminó el eco de mis golpes en el silencio, una voz me respondió desde la tumba. Un llanto, al principio entrecortado, como el gemido de un niño. Luego un grito prolongado, fuerte y continuo, completamente anormal e inhumano. Un aullido, un lamento, medio de horror y medio de triunfo, como el que podría haber surgido de un infierno, conjuntamente de las gargantas de los malditos en su agonía y de los demonios que exaltan la maldición. Sería una locura hablar de lo que pensé en ese momento.
Desesperado me tambaleé hasta la otra pared. Por un instante el grupo que se hallaba en las escaleras se quedó inmóvil por el terror. A continuación, una docena de fuertes brazos golpearon la pared. Cayó de una vez. El cuerpo, ya decadente y manchado con sangre coagulada, se mantuvo firme ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con su gran boca roja y su solitario ojo de fuego, estaba la horrorosa bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatora me estaba entregando al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Así termina este relato de Edgar Allan Poe, el clásico El gato negro. Y bueno, siempre se ha dicho que la literatura tiene la facultad de generar en nuestra imaginación todas esas escenas, todas esas formas que el autor a través de las palabras nos va describiendo y nos va construyendo. Y que siempre la imaginación de uno es la que aporta, digamos, la parte más importante en el relato, que es el de construirlo dentro de nuestra cabeza. Y eso es generalmente lo que nos atrapa en la lectura, sobre todo en este tipo de lecturas, en este género, el género de terror, que pues sí, yo recuerdo cuando lo leímos en secundaria, pues a mí me causó pues un impacto muy interesante, porque era a través de las letras crear todo este escenario y ver prácticamente al gato en la cabeza de la mujer que pues ya estaba en un estado de putrefacción avanzado. Entonces, bueno, el maestro Allan Poe tiene esa facultad increíble de ir creando esta atmósfera y de irnos involucrando en la historia, sentir empatía hacia el narrador, porque la mayoría de los relatos son narrados en primera persona, y bueno, nos va pues metiendo en el cuerpo de este protagonista y no establece una distancia, una separación con este personaje, sino que muchas veces hace que nos identifiquemos profundamente con varios de estos personajes atormentados, de estos personajes llenos de culpabilidad, no inocentes, no salvos y muy lejos de la redención. Entonces, bueno, vamos a ver si nos da tiempo de leer otro relato muy bueno de el propio Edgar Allan Poe. Este se titula El corazón del ator. Es verdad, soy nervioso, terriblemente nervioso, siempre lo he sido, lo soy. Pero ¿podría decirse que estoy loco? La enfermedad había aguzado mis sentidos, no los había destruido ni apagado. Sobre todo tenía el sentido del oído agudo. Oía todo sobre el cielo y la tierra, oía muchas cosas del infierno. Entonces, ¿cómo voy a estar loco? Escuchen y observen con qué tranquilidad, con qué cordura puedo contarles toda la historia. Me resulta imposible decir cómo surgió en mi cabeza esa idea por primera vez, pero una vez concebida, me persiguió día y noche. No perseguía ningún fin, no había presión, no había pasión. Yo quería mucho al viejo. Nunca me había hecho nada malo, nunca me había insultado. No deseaba su oro. Creo que fue su ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Era un ojo de color azul pálido, con una fina película delante. Cada vez que posaba ese ojo en mí, se me enfriaba la sangre, y así, muy gradualmente, fui decidiendo quitarle la vida al viejo y quitarme así de encima ese ojo para siempre. Pues bien, así fue. Usted creerá que estoy loco. Los locos no saben nada, pero deberían haberme visto. Debería usted haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Y cada noche, cerca de medianoche, yo hacía girar el picaporte de su puerta y la abría con mucho cuidado. Y después, cuando la había abierto lo suficiente como para pasar la cabeza, levantaba una linterna cerrada, completamente cerrada, de modo que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. ¿Cómo se habría reído usted si hubiera visto con qué astucia pasaba la cabeza? La movía muy despacio, muy lentamente, para no molestar el sueño del viejo. Me llevaba una hora meter toda la cabeza por esa abertura hasta donde podía verlo dormir sobre su cama. ¡Ja! ¿Podría un loco actuar con tanta prudencia? Y luego, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría la linterna con cautela, con mucho cuidado,
porque las bisagras hacían ruido, hasta que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Hice todo esto durante 7 largas noches, cada noche cerca de las 12, pero siempre encontraba el ojo cerrado, y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Por tanto, verá usted que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada noche, a las 12, yo iba a mirarlo mientras dormía. La octava noche fui más cuidadoso cuando abrí la puerta. El minutero de un reloj de pulsera se mueve más rápido de lo que se movía mi mano. Nunca antes había sentido el alcance de mi fuerza, de mi sagacidad. Casi no podía contener mis sentimientos de triunfo al pensar que estaba abriendo la puerta poco a poco y él ni soñaba con el secreto de mis acciones e ideas. Me reí entre dientes ante esta idea y tal vez me oyó, porque se movió en la cama de repente, como sobresaltado. Pensará usted que retrocedí, pero no fue así. Su habitación estaba tan negra como la noche más cerrada, ya que él cerraba las persianas por miedo a que entraran ladrones. Entonces sabía que no me vería abrir la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Ya había introducido la cabeza y estaba para abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló del cierre metálico y el viejo se incorporó en la cama gritando: ¿Quién está ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví ni un músculo y mientras tanto no oí que volviera a acostarse en la cama. Aún estaba sentado, escuchando, como había hecho yo mismo, noche tras noche, escuchando los relojes de la muerte en la pared. Oí de pronto un quejido y supe que era el quejido del terror mortal. No era un quejido de dolor o de tristeza, no. Era el sonido ahogado que brota del fondo del alma cuando el espanto lo sobrecoge. Yo conocía perfectamente ese sonido. Muchas veces, justo a medianoche, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho, profundizando con su temible eco los terrores que me enloquecían. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que el viejo sentía y sentí lástima por él, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que él había estado despierto desde el primer débil sonido, cuando se había vuelto en la cama. Sus miedos habían crecido desde entonces. Había estado intentando imaginar que aquel ruido era inofensivo, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo: no es más que el viento en la chimenea, no es más que un ratón que camina sobre el suelo, o no es más que un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de convencerse de estas suposiciones, pero era en vano. Todo en vano, ya que la muerte, al acercársele, se había deslizado furtiva y envolvía a su víctima. Y era la fúnebre influencia de aquella imperceptible sombra la que le movía a sentir, aunque no veía ni oía, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando hube esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, decidí abrir un poco, muy poco, una ranura de la linterna. Entonces la abrí, no sabe usted con qué suavidad, hasta que por fin un solo rayo, como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, bien abierto, y me enfurecí mientras lo miraba. Lo veía con total claridad, de un azul apagado, como aquella terrible película que me lava el alma. Pero no podía ver nada de la cara o el cuerpo, ya que había dirigido el rayo, como por instinto, exactamente hacia el punto maldito. ¿No le he dicho que lo que usted cree locura es solo mayor agudeza de los sentidos? Luego llegó a mis oídos un suave, triste y rápido sonido, como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón de un viejo. Aumentó mi furia, como el redoblar de un tambor estimula al soldado en batalla. Sin embargo, incluso en ese momento me contuve y seguí callado. Apenas respiraba. Mantuve la linterna inmóvil.
Intenté mantener con toda firmeza la luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latido del corazón iba en aumento. Crecía cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debe haber sido espantoso. Era cada vez más fuerte, ¿me entiende? Le he dicho que soy nervioso y así es. Pues bien, en la hora muerta de la noche, entre el atroz silencio de la antigua casa, un ruido tan extraño me excitaba con un terror incontrolable. Sin embargo, por unos minutos más me contuve y me quedé quieto. Pero el latido era cada vez más fuerte, más fuerte. Creí que aquel corazón iba a explotar y se apoderó de mí una nueva ansiedad. Los vecinos podían escuchar el latido del corazón. Al viejo le había llegado la hora. Con un fuerte grito abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, solo una vez. En un momento lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Después sonreí alegremente al ver que el hecho estaba consumado. Pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Sin embargo, no me preocupaba porque el latido no podría oírse a través de la pared. Finalmente cesó. El viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba duro, duro como una piedra. Puse mi mano sobre el corazón y allí la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones. Estaba muerto. Su ojo ya no me preocuparía más. Si aún me cree usted loco, no pensará lo mismo cuando describa las sabias precauciones que tomé para esconder el cadáver. La noche avanzaba y trabajé con rapidez, pero en silencio. En primer lugar, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Después levanté 3 planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco. Luego coloqué las tablas con tanta inteligencia y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado nada extraño. Nada había que limpiar. No había manchas de ningún tipo, ni siquiera de sangre. Había sido demasiado precavido para eso. Todo estaba recogido. Cuando terminé con esas tareas eran las 4. Todavía oscuro como medianoche. Al sonar la campanada de la hora golpearon la puerta de la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, ya que no había nada que temer. Entraron 3 hombres que se presentaron muy cordialmente como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche, por lo cual había sospechas de algún atentado. Se había hecho una denuncia a la policía y ellos, los oficiales, habían sido enviados a registrar el lugar. Sonreí, ya que no había nada que temer. Di la bienvenida a los caballeros. Dije que el alarido había sido producido por mí durante un sueño. Dije que el viejo estaba afuera, en el campo. Llevé a los visitantes por toda la casa. Les dije que registraran bien. Por fin los llevé a su habitación. Les enseñé sus tesoros, seguros e intactos. En el entusiasmo de mi confianza, llevé sillas al cuarto y les dije que descansaran allí mientras yo, con la salvaje audacia que me daba mi triunfo perfecto, colocaba mi silla sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales se mostraron satisfechos. Mi forma de proceder los había convencido. Yo me sentía especialmente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba muy animado, pero de repente empecé a sentir que me ponía pálido y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido. Pero se quedaron sentados y siguieron conversando. El ruido se hizo más claro, cada vez más claro. Hablé más como para olvidarme de esa sensación, pero cada vez se hacía más claro, hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no estaba en mis oídos. Sin duda me había puesto muy pálido, pero hablé con más fluidez y en voz más alta. Sin embargo, el ruido aumentaba. ¿Qué hacer? Era un sonido bajo, sordo, rápido, como el sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón. Traté de recuperar el aliento, pero los oficiales no lo oyeron. Hablé más rápido o con más vehemencia, pero el ruido seguía aumentando. Me puse de pie y empecé a discutir sobre cosas insignificantes en voz muy alta y con violentos gestos, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban?
Caminé de un lado a otro con pasos fuertes, como furioso por las observaciones de aquellos hombres, pero el sonido seguía creciendo. Oh Dios, ¿qué podía hacer yo? Me salía espuma de la rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del suelo, pero el ruido aumentaba su tono cada vez más. Crecía y era cada vez más fuerte, y sin embargo los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían. ¿Era posible que no oyeran? Dios Todopoderoso, no, claro que oían, y sospechaban, lo sabían. Se estaban burlando de mi horror. Esto es lo que pensaba y así lo pienso ahora. Todo era preferible a esta agonía. Cualquier cosa era más soportable que este espanto. Ya no aguantaba más esas hipócritas sonrisas. Sentía que debía gritar o morir, y entonces otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. No finjan más, malvados, grité. Confieso que lo maté. Levanten esas tablas, aquí, donde está latiendo su horrible corazón. Otra de las historias que a mí en su momento me fascinó, la manera como fue creando todo este ambiente y sobre todo estos personajes con los que de alguna manera busca hacernos empatía. También son personajes que están atormentados por la culpa. Y eso es lo que pasa tanto en el caso del Gato Negro como en este relato de El corazón del actor. Hay otros en donde pues el móvil es la venganza. Entonces uno se siente satisfecho con la manera como se van desarrollando las cosas, como en El Pozo y el Péndulo o El Tonel de Amontillado. Otros relatos en donde sí somos más testigos de lo que está ocurriendo, como La Máscara de la Muerte Roja, y otros más que nos van llevando de la mano del protagonista a descubrir un misterio, como son los dos asesinatos en la calle de la Morgue. En fin, el estilo de Edgar Allan Poe es probablemente uno de los estilos más importantes y dominantes durante la escena o en la escena literaria, en el género del terror, desde el siglo XIX, después de su muerte, que ya se empezó a reconocer de manera póstuma la obra de Edgar Allan Poe, y muchos autores lo tomaron como un referente insustituible. Y uno de ellos, el otro monstruo, el otro gigante de la literatura de terror, Howard Phillips Lovecraft, pues lógicamente lo tiene como uno de sus mentores, de los que realmente le enseñaron el camino por este género de la literatura. Incluso por ahí tiene el propio Lovecraft un cuento en donde hace referencia a Poe con una serie de clones. En ese tiempo no se les conocía así, pero una serie de personajes idénticos a Allan Poe, que al parecer son de origen extraterrestre, y que bueno, hacen una historia, un relato muy cortito de Lovecraft, convertirlo en un homenaje a este gran maestro del terror como lo fue Edgar Allan Poe. Bueno, pues ya hemos llegado al fin de esta emisión de Letras Militantes. Nos dio tiempo solamente de leer 2 de sus relatos, pero bueno, hacemos una muy cordial invitación a que busquen la literatura de Edgar Allan Poe. No nos quedemos solo con las adaptaciones cinematográficas o de televisión, sino que recurramos al propio texto, al deleite de ir construyendo nosotros mismos a través de la imaginación esos escenarios que nos va llevando el autor de la mano. Bien, y bueno, para finalizar, simplemente recordarles que, bueno, estamos en un momento bastante complicado en nuestro país por los efectos que causó el huracán Otis en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero. Entonces, bueno, nuestro sindicato ha estado ofreciendo apoyo solidario, hemos estado enviando víveres, una serie de elementos, cosas que se necesitan para apoyar a nuestros hermanos de Guerrero, y también, como se vio en su momento, también se ofreció la mano de obra calificada del Sindicato Mexicano de Electricistas para poder reparar los daños que se presentaron con esta tragedia. Bueno, en esta semana ya estamos en las segundas convocatorias de las asambleas de unidad productiva de nuestra cooperativa para que se definan los delegados que habrán de participar en la Asamblea General de nuestra cooperativa LF del Centro, a realizarse este mismo mes. Pronto saldrá la circular con la convocatoria oficial para acudir a esta asamblea. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención y hacerles una muy cordial invitación para que nos acompañen en la próxima emisión de Letras Militantes. Por el momento es todo, agradezco profundamente su atención,
Agradezco a Radio SME el apoyo para la difusión de este programa, a mis compañeras y compañeros de la Prosecretaría de Trabajo, a mi compañera Judith, mi compañera Paloma, mi compañero Carlos Villanueva, el autor de la música original de la pausa musical que tenemos en todos nuestros programas. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo para seguir llevando a cabo este programa llamado Letras Militantes. Por el momento es todo y me despido deseándoles una muy buena semana. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.